La semana pasada estuvimos considerando el tema de Padre Nuestro, lo que implica la frase, no solamente la frase que dice Padre Nuestro, sino también que dice que está en los cielos y también lo que significa santificado sea tu nombre, ese anhelo, ese deseo que se expresa de que el nombre de Dios sea santificado. Este, y estuvimos explorando y viendo que el clamor, ¿verdad? El decir Padre Nuestro, eh, no es simplemente, no son palabras, esas palabras no son simplemente un abracadabra, ¿verdad? Un hocus pocus o cualquier otro tipo ni un ábrete sésamo, ningún tipo de, no es una palabra ni un conjuro que de alguna manera gana el favor de Dios para que te escuche, eh, sino que es la expresión de alguien que conoce verdaderamente a Dios como Padre, que lo reconoce como su Padre y que se conoce a sí mismo como un hijo de Dios. Y se acerca con la confianza de un hijo a un padre, sabiendo que Dios es un padre que tiene cuidado de nosotros, que le interesan los detalles de nuestra vida, que tiene nuestros cabellos contados, este, que sabe de qué cosas tenemos verdadera necesidad, aún antes de que las pidamos, que sabe dar abundantemente, eh, mucho más de lo que pedimos, eh, y mejor de lo que pedimos. También vimos que ese Padre nuestro implica reconocer que de Él solamente salen buenas dádivas para sus hijos. Eh, y, y esto está todo implicado en lo que significa Padre nuestro, en reconocer eh, la identidad de Dios como Padre y que Dios desea que lo conozcamos como Padre. Cuando dice que está en los cielos, esto hace alusión a su omnipotencia, y a su soberanía. Estando Dios por encima de todo y teniendo control sobre todas las cosas, nos garantiza que nuestro Padre, aquel que es un Padre amante, verdaderamente tiene todo su poder y toda su soberanía en disposición, este, de, de bendecir a sus hijos, de dar buenas dádivas y dones perfectos a sus hijos. Y estuvimos explorando versículos donde se habla de Dios, teniendo su morada en los cielos y estando en los cielos para resaltar su soberanía y, y su capacidad de hacer aquello que Él quiere, pero aquello que Él desea y quiere es bendecir, es hacer bien, es dispensar ricos y buenas dádivas y perfectos dones a sus hijos. Entonces, qué alivio y qué tranquilidad saber que el soberano del universo es nuestro Padre y que la omnipotencia está en disponibilidad de los hijos de Dios. Eh, También estuvimos viendo lo que significaba santificar el nombre y estoy haciendo este resumen por si alguien se perdió el tema de la semana pasada, este, lo pueda considerar. Eh, Santificado sea tu nombre, el nombre, el carácter y estuvimos viendo que aunque Dios es quien santifica al hombre, es decir, Dios es quien hace al hombre santo, el hecho de que el nombre de Dios sea santificado implica que sea reconocido su nombre, su carácter como santo, que el hombre conozca la santidad del carácter de Dios, que el hombre realmente eh, eh, tenga el conocimiento de la santidad de Dios, de su carácter, y, y que en toda mente de todo el universo Dios sea reconocido como quien realmente, y con esto estuvimos viendo que el anhelo de un hijo, que todo el mundo conozca la bondad de su Padre, ¿no? Y este es el deseo de Cristo y este es el deseo que ha de arder en el corazón de todos los que también juntamente con Cristo se saben hijos de Dios, se conocen y saben que son hijos de Dios porque han aceptado las palabras que Dios mismo les ha hablado diciéndoles que tú eres mi hijo amado. Y el anhelo de un hijo es que el mundo eh, que ha malinterpretado a su padre conozca verdaderamente quién es Dios, conozca que realmente es un padre amante y que todas esas falsas concepciones que se ha tenido acerca de él sean removidas. Así que esto básicamente es la introducción a esta oración, reconocer la identidad de Dios, reconocer su soberanía sujeta a su identidad y siempre dispuesta a bendecir, ¿verdad? Siempre dispuesta para beneficio de todos sus hijos y el deseo de nosotros al aceptar a Dios como Padre y conocerlo como Padre
y ver que su deseo siempre es bendecir a sus hijos, eh, querer que sea reconocido Dios en todo el universo como un Dios cuyo carácter es santo, justo, bueno. Y habiendo dicho esto, nos adentramos hoy en la próxima parte de lo que es el Padre Nuestro, que dice en el versículo 10 de Mateo 6: venga tu reino. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y les confieso que por muchos años, ¿verdad? En mi experiencia pasada, según fui creciendo en la iglesia, en el evangelio, escuchando diferentes cosas, o simplemente la repetición del Padre Nuestro. Yo recuerdo que yo me aprendí el Padre Nuestro y no por la iglesia. Es interesante que me lo aprendí en un contexto no necesariamente religioso, pero como en Puerto Rico eh, la gente es bastante religiosa. eh, yo recuerdo que yo estaba en un equipo de pelota, un equipo de béisbol, cuando yo era pequeño, y, y siempre se recitaba el Padre Nuestro, antes y después. Ganáramos o perdiéramos, siempre antes y después se recitaba el Padre Nuestro y era una forma de oración. Es la forma en que muchas veces a las personas que tal vez no saben que pueden orar y abrir su corazón a Dios, lo que saben es recitar el Padre Nuestro, hacer algún tipo de rezo. Pues esta es su manera de pedir la bendición de Dios. Y gracias a eso yo me aprendí a muy corta edad el Padre Nuestro. Y cuando yo escuchaba esa frase, venga a tu reino, yo pensaba que se refería a, a la segunda venida de Jesús. Porque yo crecí en un contexto religioso donde se enfatizaba mucho la segunda venida de Jesús, ¿no? Y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero, pero así era como yo lo entendía, venga a tu reino, el establecimiento del reino de Cristo. O Cristo viniendo en su gloria a buscar a su pueblo, este, y, no, o sea, eso es lo que me parecía. Eh, y, y muchas veces cuando se hablaba del reino de Cristo, cuando nosotros buscamos a lo largo de la escritura, eh, los mismos discípulos de Jesús, cuando se hablaba del reino, ellos utilizaban esa frase como cuándo se establecerá tu reino, cuándo será establecido tu reino. ¿Será en este tiempo que tú establecerás el reino? ¿Cuándo se establecerá el reino de Dios? Este, ellos haciéndole preguntas a Jesús o la Biblia diciendo que tenían el preconcepto de que en ese tiempo Cristo establecería el reino, haciendo alusión a un reino material, un reino terrenal, estableciéndose como Cristo como Mesías y Rey que reinaría sobre todos los pueblos y destruiría a los enemigos, etcétera. Eh, o sea, tanto ellos como nosotros, o por lo menos yo, como los discípulos, tendíamos a cuando leíamos o cuando consideramos el establecimiento del reino, decir, venga tu reino, es decir, el acercamiento del reino de Dios, lo entendíamos como, o lo hemos entendido como simplemente el establecimiento material del reino de Dios o el concretarse en el que Cristo como rey que estableció Dios sobre Sión reine universalmente. Sin embargo, eh, eso, aunque ha de ocurrir, esa no es la enseñanza general que Jesús impartió concerniente al establecimiento de su reino. Y, y considerando las palabras de Juan el Bautista, quien vino en el poder y en el espíritu de Elías para preparar el camino para el Mesías, en Mateo 3:2 leemos, dice, y diciendo, haciendo alusión a Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí vemos algo bien interesante. La predicación de Juan el Bautista era una predicación llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Se llamaba al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchas veces malinterpretamos estos versículos y le damos un sentido, eh, un sentido basado en la motivación
del temor o del miedo. Arrepiéntete, porque por ahí viene Cristo, ahí mismo viene Cristo. Arrepiéntete, que Cristo viene a buscar a los justos, a los buenos. eh, y pensamos que esto es lo que significa arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero si nosotros notamos el vocablo, dice que ya el reino de los cielos se había acercado. No que por ahí viene, sino que ya vino, que ya se ha acercado, ya está aquí. Y realmente lo que se está diciendo es que debido a que el reino de los cielos se ha acercado, te puedes arrepentir. Se te exhorta a arrepentirte porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el hombre puede arrepentirse solamente cuando el reino de los cielos se acerca. Y esta también fue predicación de Cristo Jesús. En Mateo 4, versículo 17, leemos: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Prácticamente las mismas palabras. Estaba tomando la predicación de Juan y estaba construyendo sobre ella, comenzando su ministerio construyendo sobre esa predicación. Y era un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el hombre se puede arrepentir porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero es interesante que Romanos 2.4 nos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que guía al hombre al arrepentimiento, lo que puede generar arrepentimiento en el hombre, lo que puede producir arrepentimiento en el hombre, es la benignidad de Dios. No ignorar la benignidad de Dios, es decir, tener un conocimiento de las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad. El tener este conocimiento y no menospreciar este conocimiento, no ignorar este conocimiento, nos guía al arrepentimiento. Al ver la bondad de Dios, al ver su paciencia, al ver su longanimidad, que significa que Él sufre por largo tiempo, que es paciente, que por largo tiempo soporta el rechazo, el menosprecio, y no toma en cuenta los pecados con tal de dar tiempo al hombre para que el hombre verdaderamente le conozca y le elija. Cuando el hombre conoce estas cosas y no las ignora, entonces el hombre es guiado al arrepentimiento o puede ser guiado al arrepentimiento si el hombre no endurece su corazón ante tal conocimiento. Así que cuando Cristo y Juan el Bautista predicaban, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, estaban hablando de que el reino de los cielos implica este conocimiento de la benignidad, la paciencia y la longanimidad que guía al arrepentimiento. Es decir, te puedes arrepentir porque el reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Si el reino de los cielos acercándose produce arrepentimiento, pero lo que produce arrepentimiento es la benignidad de Dios, el conocimiento de su paciencia y longanimidad y las riquezas de su bondad, significa entonces que el acercamiento del reino de los cielos es el conocimiento de esa bondad, de esas riquezas, de esa benignidad, de esa paciencia y esa longanimidad. Así que lo que produce arrepentimiento, siendo el conocimiento de la bondad de Dios, y en otro versículo o en otros versículos lo que genera o produce o la causa para el arrepentimiento es el acercamiento al reino de los cielos. Vemos que el acercamiento del reino de los cielos y el conocimiento, la revelación de la bondad de Dios son una y la misma cosa. Así que cuando se dice venga tu reino, o algunas versiones de este versículo dice venga a nosotros tu reino, se está expresando el deseo de que los principios del reino de Dios, es decir, la bondad de Dios, la forma de ser de Dios, su carácter, venga a nosotros, que venga a nosotros y lo conozcamos, que venga a nosotros y lo recibamos y genere en nosotros lo que genera ese conocimiento, que es el arrepentimiento. El hombre debe desear, anhelar los principios del reino de Dios. Por eso en Mateo 6:33, dentro del Sermón del Monte, Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vemos cómo vinculado a esa bondad
que guía el arrepentimiento está el buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios, desear el reino de Dios, que el reino de Dios se acerque, anhelar que venga el reino de Dios, implica lo que el reino de Dios representa, que es su justicia, los principios que gobiernan no solamente la vida de Dios, sino los principios los principios para los cuales el universo fue diseñado y creado. El universo fue diseñado y creado con el propósito de que lo que rigiera el universo entero fueran los principios de esta justicia, de la forma de ser de Dios, de esta bondad, de esta paciencia, de esta longanimidad. Y buscar el reino de Dios o anhelar que el reino de Dios venga a nosotros implica anhelar la justicia de Dios, implica anhelar su bondad, implica anhelar su forma de ser, que en nuestra vida se manifieste la forma de ser de Dios. Por eso, dentro del contexto del Sermón del Monte, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Jesús lo dice luego de haber enseñado acerca de la justicia del reino. Y cuando él describe la justicia del reino, él dice lo siguiente, el versículo 20 de Mateo 5, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Obviamente, para poder entrar en el reino de los cielos hay que tener la justicia del reino de los cielos. Hay que tener el carácter propio que va en conformidad al reino de los cielos. Y, y cuando se describe esta justicia que debe ser, ¿verdad? Esta justicia del reino de los cielos que debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos, Jesús dice, oíste que fue dicho, ¿verdad? Entre otras cosas, porque Jesús explicó muy detalladamente los principios del reino, pero vamos a leer el 43 al 45 de Mateo 5. Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Estos son los principios del reino de los cielos. Esta es la justicia del reino de los cielos. Esta es la bondad del reino de los cielos, que no ama solamente al prójimo, o es decir, a aquellos que consideran su prójimo ¿verdad? Aquellos que son cercanos a él, sino que ama también a los enemigos. Y no solamente los ama, los bendice, les hace bien, ora por ellos. Y dice que haciendo esto serían como su Padre que está en los cielos. Serían hijos de su Padre que está en los cielos, que precisamente hace esto, que derrama sus bendiciones y su bondad sobre los justos y sobre los injustos. Y en palabras de Lucas, este mismo principio, en palabras de Lucas, cuando cuenta el Sermón del Monte, en su relato del Sermón del Monte, en palabras de Lucas, que no son contrarias, sino complementarias, dice, amad pues a vuestro enemigo, Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es decir, Dios es bueno para con los ingratos y malos. Así que vemos que los principios del reino de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, anhelar que venga el reino de Dios y su justicia, es anhelar esa bondad de Dios en nuestra vida, no solamente para que nos guíe el arrepentimiento, sino para que esa bondad y esa justicia manifiesta en nuestra vida también guíe a otras personas al arrepentimiento. Las personas, los oyentes del Sermón del Monte, fueron personas que fueron altamente confrontados por estos principios, así como nosotros todavía somos confrontados por ello. Yo soy confrontado por ello. Cada vez que yo leo estos principios, me confrontan porque me cuesta, eh, no me cuesta, me es imposible por mí mismo anhelar que esta justicia se manifieste en mi vida. Es decir, yo me imagino expuesto a este tipo de situaciones y me parece imposible que yo
pueda vivir conforme a lo que Jesús dice que es lo justo y que es lo bueno. Eh, por otro lado, me hace pedirle a mi Salvador que viva Él su vida en mí para que entonces Él pueda vivir los principios de su reino en mi vida. Pero me confronta. O sea, cuando alguien me pide algo prestado, si la persona ya me ha quedado mal cuando me ha pedido algo prestado, me veo que tentado a qué, a no querer prestar. Pero aquí Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos y que le hagamos bien y que prestemos sin esperar que nos devuelvan. Eh, en otros lugares dice que ni siquiera, si no nos devuelven, pues que ni siquiera se lo reclamemos y se lo pidamos. Nos cuesta, nos cuesta porque nosotros buscamos lo propio, nosotros buscamos defendernos, nosotros buscamos defender nuestros derechos, ¿verdad? Pero aquí los principios de este reino son un amor que da y se desborda en dar sin esperar de ello nada. Y esta es la bondad que guía al hombre al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque primero, de alguna manera, confronta y le muestra al hombre que no, nosotros, nuestras vidas no están regidas por conceptos correctos de justicia. Y entonces, conociendo que no estamos bien y que nuestra norma de justicia está muy por debajo de la norma de justicia del reino de los cielos, entonces reconocemos que no hemos obrado bien y nos podemos arrepentir de no obrar bien. Nos podemos arrepentir de haber obrado contrario a los principios del reino de Dios. Por eso es que el reino de los cielos se acerca y como el reino de los cielos se acerca, somos guiados al arrepentimiento. Por eso es que los principios de bondad, de paciencia y longanimidad son manifiestos y eso nos guía al arrepentimiento. Se está hablando de una y la misma cosa. Salmo 145:7 dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Miren qué interesante, proclamar la inmensa bondad de Dios es comparado con cantar su justicia. La justicia de Dios es su bondad, es su forma de ser, es su benignidad, es su paciencia, su longanimidad, es tener misericordia de aquellos que no merecen que se les tenga misericordia. Es ser compasivo y paciente para con todos, con los ingratos, con los malos, con todos. Y proclamar la inmensa bondad de Dios es equiparado a cantar su justicia. Es decir, es justo ser bondadoso, es justo ser benigno con los ingratos y malos. Esos son los principios del reino de Dios y eso es lo que se invoca cuando se dice venga a tu reino. Sean manifiestos los principios de tu reino, sea manifiesta tu justicia, sea manifiesta tu carácter y tu forma de ser. Y no solamente que sea manifiesta, que venga, que nosotros los podamos recibir. Esto es una expresión, venga a tu reino, una expresión de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que se reconocen como carentes de esta justicia y que la anhelan y la desean y la piden porque saben que proviene de Dios. Lucas 17, 20 y 21 leemos lo siguiente. Lucas 17, 20 y 21. Dice así. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió, perdón, repito, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Mire qué interesante que aquí Jesús le habían preguntado a él acerca de el reino de Dios estableciéndose. Y Jesús le dijo que no vendrá con advertencia o con manifestación externa, ni nadie podrá decir, mira, aquí está o está allá el reino, sino que le hace la salvedad porque he aquí, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Contemplad, he aquí, behold, en inglés, mirad, contemplad, admirar, fijar los ojos en. Jesús les está diciendo que ellos podían contemplar
y está haciendo alusión a Él. Ellos podían contemplar el reino de Dios entre ellos. El problema es que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entre ellos, entre los fariseos, entre los escribas, entre los judíos y entre todo aquello ante quien Jesús ¿verdad? O con aquellos con los que Jesús interactuó, ante todos ellos el reino de Dios estuvo delante de ellos para que ellos lo contemplaran, para que ellos lo miraran, para que ellos lo vieran, para que ellos lo conocieran y fueran guiados al arrepentimiento. Y muchos fueron guiados al arrepentimiento. El problema es que muchos también endurecieron sus corazones. Porque el aceptar la revelación del reino que Jesús estaba haciendo era aceptar que ellos eran los primeros y más grandes de todos los pecadores. Y lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Por qué actuamos tan a la defensiva cada vez que de alguna manera alguien manifiesta o nos quiere resaltar o corregir que hicimos algo mal? ¿Por qué nuestra primera actitud es defendernos en lugar de reflexionar y, y contristarnos si tenemos que contristarnos, reconocer si tenemos que reconocer? Es porque el hombre carnal se resiste a, a humillarse, ¿no? En el contexto de reconocer que ha estado mal. Porque lo que reina en el hombre carnal es el orgullo y la autodefensa. Es buscar lo propio, la búsqueda de lo propio. Y por eso se resistió tanto las enseñanzas de Cristo. Pero Cristo estaba dejando saber que Él entre ellos era la manifestación visible de los principios del reino. Y ahora, yo quisiera que nosotros consideráramos el efecto de la manifestación de la bondad, varios ejemplos, eh, ¿verdad? En la Biblia solamente vamos a considerar uno que otro, pero vemos en Éxodo 19, por ejemplo, Dios le dice lo siguiente al pueblo, le dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren lo que ocurre. Dios, justo antes de hablarles las palabras del pacto, les deja saber a ellos que ellos lo único que tienen que hacer es oír su voz y guardar su pacto. Sin embargo, para que ellos puedan oír su voz y guardar su pacto, es decir, guardar sus palabras, guardar los principios de su reino, guardar la justicia del reino, guardar su ley, que precisamente guardar el amor, porque la ley se resume en amar a Dios y al prójimo, pero se resume en amar. Justo antes de eso, Dios les recuerda su bondad para con ellos. Ustedes vieron cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ustedes no vinieron a mí, yo os traje a mí. Yo mostrando mi amor y bendiciéndolo, supliéndole todas sus necesidades, os he traído a mí y yo soy el que los ha llevado sobre alas de águila. Dios muestra lo que ha hecho por ellos, cómo los ha amado aún a pesar de sus murmuraciones, de sus pecados, de sus quejas, de su falta de fe. Dios les demuestra que Él ha sido benigno para con ellos, para guiarlos al arrepentimiento, para que una vez con, arrepentidos con corazón contrito y humillado, ellos puedan recibir su palabra y guardar su pacto, que es guardar y atesorar en su corazón los principios del reino. Y precisamente luego de que Dios les revela su bondad o les recuerda su bondad y les dice que si dan oído a su voz y guardan su pacto, ellos serán un reino de sacerdotes y gente santa, es decir, un reino santo. Es decir, en ellos morarán los principios del reino. Venga a tu reino. El reino de Dios vendría a ellos si ellos reconocían la bondad de Dios, daban oído a su voz y guardaban su pacto. Y lo mismo puede pasar con cada uno de nosotros. Cuando decimos venga a tu reino, es no solamente que venga la manifestación o revelación a nuestra vida de tu reino,
es que venga a nosotros, que nosotros seamos constituidos en un reino de sacerdotes y gente santa en este mundo para dar a conocer a otros precisamente los principios del reino de Dios, así como en Cristo Jesús se manifestaron los principios del reino de Dios. Ahora, luego de que dice, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Es decir, en la forma en que en el cielo se lleva a cabo la voluntad de Dios, que asimismo se lleva a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Y de nuevo, nosotros muchas veces vinculamos esto a la obediencia, es decir, que los hombres te obedezcan como los ángeles te obedezcan. Muchas veces lo comprendimos de esa forma. La pregunta es, ¿por qué los ángeles obedecen? ¿Acaso no es porque son hijos que sirven? ¿Porque son hijos que confían? ¿Porque son hijos que viven de toda palabra que sale de la boca de su padre? ¿Porque se complacen en la voluntad de Dios y están convencidos de que verdaderamente Dios es bueno y siempre su voluntad es santa, justa, buena, perfecta, agradable? Y es un placer para ellos colaborar con Dios en la obra de la salvación. Están convencidos de la justicia de Dios y como están convencidos de la justicia de Dios, participan de ella y son colaboradores y a la vez eh, cumplen una obra dentro de esa revelación y esa manifestación de la justicia de Dios para con los hombres. Cuando la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida, es decir, cuando nosotros queramos o deseemos, anhelemos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, es porque le hemos conocido como Padre, porque confiamos en su amor, en su bondad, en sus buenas intenciones y en sus perfectos planes. Solamente en su soberanía, sino principalmente porque uno no confía en soberanía, uno confía en justicia y en amor y en bondad. En eso sí uno confía. Lo demás, o sea, ahí puede haber un soberano y una persona que ejerza poder sobre los demás. Y precisamente porque tiene soberanía y tiene poder, nos da miedo lo que pueda hacernos si no nos ajustamos a sus normas, pero eso sería un servicio solamente del miedo. Realmente tenemos que conocer a ese soberano y si los principios de su carácter, los principios de su bondad, los principios de su reino nos parecen justos, buenos, santos, y estamos convencidos por la revelación de esos principios y de bondad, de la justicia de ese reino, que realmente vale la pena vivir y hasta morir por unos principios tan nobles como esos, entonces estamos dispuestos a que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y vivir para que otros conozcan precisamente esa voluntad. Ahora, yendo más allá de simplemente lo que es la obediencia y de que se haga la voluntad de Dios en los cielos, ¿verdad? En la tierra así como en el cielo. La Biblia, cuando nosotros buscamos cuál es la voluntad de Dios, vamos a encontrar muchísimas cosas, pero muchos versículos vinieron a mi mente, solamente pude hacer un escogido de algunas cositas, no podemos explotar el tema acerca de cuál es la voluntad de Dios para el hombre, sin embargo, vamos a leer algunos versículos que nos hablan de la voluntad de Dios para el hombre. Primera de Pedro 2.15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que vemos que la voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir conforme al bien, que hagamos el bien. Primera de Pedro 4 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no vivamos conforme a la concupiscencia de los hombres, es decir, conforme a los deseos de la carne. Así que Dios desea que hagamos el bien. Desea que no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, es decir, contrario a los deseos de la carne. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que Dios desea su voluntad, que seamos santificados, que seamos hechos santos, que seamos santos como Él es santo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, es decir, venga a nosotros esa misma santidad.
Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios desea que seamos agradecidos, que conociéndolo a Él, confiando en Él, no importa la circunstancia en que estemos pasando, que seamos agradecidos, que tengamos siempre un corazón agradecido. Hechos 22:14 dice, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Qué interesante, me llamó mucho la atención este versículo porque dice que Dios de nuestros padres te ha escogido, dice, para que conozcas su voluntad. Dios desea que conozcamos su voluntad. Pero ¿cuál es su voluntad dentro de este contexto? Que veas al justo y oigas la voz de su boca. Dios, es la voluntad de Dios que podamos contemplar a Cristo, a Jesucristo el justo, que contemplando a Cristo veamos la bondad de Dios, veamos el reino de los cielos que se acercó y se manifestó, y eso nos lleva al arrepentimiento y entonces recibamos las palabras de la boca de Dios, que conozca su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que viendo a Cristo, viendo los principios del reino de Dios, viendo cómo vino a nosotros el reino y se manifestó, nosotros seamos llevados al arrepentimiento y a un deseo profundo de recibir la voz de Dios, de recibir su palabra, de recibir todo lo que Dios nos revela, todo lo que Dios nos muestra. Eh, Salmo 40, del 5 al 10, leemos lo siguiente. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Vemos ahí la bondad de Dios manifestándose. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es decir, dice que Dios ha hecho tantas maravillas y sus pensamientos son para con nosotros son tantos que todo el tiempo está pensando, todo el tiempo está pensando en nosotros y sobre nosotros, o para con nosotros, es decir, en favor nuestro. Tanto que no puede ser ni enumerado todo lo que Dios está todo el tiempo pensando maravillosamente para con nosotros, y sabemos que sus pensamientos son pensamientos de paz. Es decir, sus pensamientos de paz para con el hombre son tantos que no se pueden enumerar ni contar. Son maravillosos. Por eso dice, has aumentado tus maravillas. Aquí vemos la revelación de la bondad, la revelación del reino de los cielos. Y dentro de ese contexto de la bondad de Dios dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. ¿Cómo se abrió los oídos? Se abren los oídos según habíamos visto en los versículos anteriores, al contemplar los principios del reino, al contemplar la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Eso abre nuestros oídos para recibir la palabra de Dios, para recibir la voz de su boca. Pero cuando nosotros entendemos que sacrificio y ofrenda no le agrada, más que Él ha abierto nuestros oídos por medio de la revelación de sus maravillas y de sus pensamientos para con nosotros. Continuamos leyendo, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, una vez se han abierto los oídos por medio de las bondades de Dios, por medio de sus maravillas y sus pensamientos buenos y de paz para con el hombre, y eso abre nuestros oídos por la revelación de esa bondad que lleva al hombre al arrepentimiento. Entonces, ¿qué dice el hombre con el oído abierto? He aquí vengo. Esto no es solamente del hombre, esto son palabras de Cristo, ¿no? Pero es el mismo proceso para nosotros. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación y no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Así vemos cómo cuando Dios nos revela los principios de su reino, nos revela su bondad, esto abre nuestro oído y nuestro clamor ahora es el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Dejamos que Dios grabe su ley en nuestro corazón, su ley de amor, su ley que se resume en amor.
Amor a Dios, amor al prójimo. Y de esa manera la justicia del reino se manifiesta en nuestra vida. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, implica que, que la voluntad que está en el cielo y que se desea que se tenga también en la tierra o se pide que se haga en la tierra, es que se tenga la ley de Dios escrita en el corazón. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre reciba la palabra de Dios y tenga la ley de Dios grabada en el corazón, que es su justicia, que es su vida, es su forma de ser, es su bondad manifiesta o su justicia manifiesta por medio de la bondad. Esa es la voluntad de Dios que se hace en el cielo y que se está pidiendo que ocurra en la tierra. Pero tiene que venir a nosotros primero esa manifestación de esa bondad, tiene que venir a nosotros primero ese reino, se tiene que establecer en nuestro corazón para que entonces se pueda vivir conforme a la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta, que es amor. Y terminamos con Mateo 26:42 que dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando los principios del reino de Dios son entendidos como su amor y su bondad y son comprendidos, son abrazados, no importa cuál sea la situación que se esté viviendo, como Jesús allí en Getsemaní, a punto de ser entregado en manos de hombres pecadores y de la potestad de las tinieblas y ser crucificado, vituperado, humillado, escupido, insultado, acusado falsamente. No importa lo que se esté viviendo, nosotros vamos a poder exclamar, Padre mío. Vamos a saber que aún así, aún en esa situación, nuestra vida está en las manos de Dios. Y vamos a decir, hágase tu voluntad, aún en medio de esta situación, que solamente se haga tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que su ley esté escrita en nuestro corazón y que de nuestro corazón solamente brote los principios de su reino, de su bondad, que se manifestaban tanto en el Sermón del Monte como en la vida de Cristo. Se nos fue enseñado que es amar a los enemigos y hacerles bien, aún con los ingratos y con los malos. Todo eso está incluido en hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, venga a nosotros tu reino, que es lo que estábamos considerando. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Que Dios nos ayude a poder contemplar los principios de su bondad en Cristo constantemente de tal forma que nuestros oídos sean abiertos, o sea, que seamos llevados al arrepentimiento y nuestros oídos sean abiertos para recibir los principios de ese reino grabados en nuestro corazón y que se puedan manifestar a todos los hombres de tal forma que los hombres puedan conocer al Padre que nosotros hemos conocido. Dios te bendiga.